Muy buenas tardes, Dios les bendiga grandemente. Este día martes 8 de julio del 2025, son las 5:25 de la tarde. Estoy aquí para compartir una palabra de parte de mi Señor, aunque sea corta, pero lo tengo que hacer. La palabra de este día va a estar en el Viejo Testamento, va a estar en el libro de Génesis, Génesis 9, en el 18, me respaldo lo que el Señor me dio. Y lo vamos a leer desde el 18 hasta el 29, no son muchos versículos, así que por favor va y lo lee. Esta palabra que el Señor me dio junio 28 del 2025 a las 6:41 de la mañana. Y solo es Gafet. Esa es la palabra. Gafet, me dijo el Señor, pues Gafet le vamos a poner. Conforme el niño, perdón, en que estoy pensando, conforme el Señor me lo da, eso es lo que le pongo a la palabra. Así como el Señor me da la palabra, lo primero que me da es lo primero que le pongo de nombre de perfil a la palabra. No le puedo poner otra cosa porque me voy por lo que Dios me da. Así es que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la palabra. Dice embriaguez de Noé. Pero la palabra es Gafet. Es el hijo de Noé, uno de los 3 hijos. Dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Gafet. Y Can es el padre de Canaán. Can es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Cuando dice que de los hijos de Noé fue llena todita la tierra, todita la tierra. Todita la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de sus padres. Oh, Can, el padre de Canaán él fue el que vio la desnudez de su padre. Y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Gafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro hacia no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho. Su hijo más joven, Sef, Gafet era el hijo menor de Noé. Era el más pequeño, porque aquí lo dice. Y dijo, fíjate, maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Y a sus hermanos dijo, más bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Maldijo a Gafet y bendició a los otros. Perdón. Traigo una pesadez grande. Y bendijo a los otros 2. Dijo, sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Gafet, y habite en la tierra de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Dios mío, vivió Noé después del diluvio 350 años.
Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Mira cuánto duraba la gente. Fíjate lo que se hacía. En estas generaciones se podía emborrachar. Te podías emborrachar, podías tomar vino, podías tomar sidra. No había problema. No había problema. Hoy en día los que pertenecemos al Evangelio de Jesús, no debemos de tomar ni embriagarlos con vino, ni sidra, mucho menos licor. Ni si es que hasta las bebidas energéticas, hasta esas bebidas de soda, el Señor las ha quitado. Entonces hay una gran diferencia en aquel tiempo y este tiempo. Con mi amado Señor Jesús. Pero resulta que las personas no se dan cuenta. No se dan cuenta de la magnitud de cómo se tiene que llevar la vida en el Evangelio de Jesús. La están viviendo como que si Jesús nunca vino. No tomando en cuenta que por qué los guardamos. ¿Por qué los guardamos? Los guardamos por Jesús. Por Jesús los guardamos. Por memoria y respeto y santidad a Él los guardamos. Y lo guardamos y para nuestro bien también. Para nuestro bien también. Porque aparte de dar testimonio de que Él es santo, ¿verdad? También para nuestro bien. Porque si llevamos una vida como que Jesucristo no existe, como que Jesucristo nunca vino a la tierra, entonces no hay salvación para nosotros. Entonces no tenemos nada bueno para nosotros. Entonces lo que tenemos es condenación. Porque dice que el que ha creído ha sido salvo. Pero el que no ha creído, desde el momento que no ha creído en Jesús, ya ha sido condenado. Entonces no tenemos que vivir como vivió esta generación. Ay, perdona, no sé qué tengo. No tenemos que vivir como esta generación. Tenemos que vivir conforme a los tiempos que a nosotros los toca. Nosotros como gentiles hoy en día, añadidos a la gracia, los toca vivir como los tiempos de Jesús. Y como gentiles que somos, y como registra el Evangelio, limpiarlos y despojarlos de todo aquello que no edifica. Porque aunque era Dios, antes de eso era el mismo Dios. Simplemente el hombre decidía. Así como hoy. Hoy el hombre decide. Pero también hay un espíritu en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, no es el del perro, el Espíritu Santo de Dios. Que cuando lo tenemos lo reargulle de que no hagamos lo malo. Sí, lo tenemos. Porque créame que aunque el Espíritu Santo es vigente para todo mundo, no está en todo mundo. Porque si vivimos en santidad, lo guardamos con nosotros. Si vivimos en santidad y los separamos del pecado y los apartamos de lo que no aprovecha, se mantiene el Espíritu Santo con nosotros. Pero si usted tiene un Espíritu Santo, pero usted no se aparta de lo malo y sigue viviendo como que si usted no fuera el Evangelio, usted sigue viviendo mundanamente, lastimosamente la bendición del Espíritu Santo se le va a ir. Se le va a ir. Y créame que estar sin Espíritu Santo es como que usted sea un radio sin batería. Usted no va a funcionar. Es como que usted sea una boca sin placa. Vacía. Es importante. Y esta generación, Dios les decía que tenían que entender
que su pueblo tenía que ser santo. Pero según yo tengo entendido aquí, ay, perdón, esto estaba entre toda la generación, esto estaba en la multitud. Estaban en la multitud. De ahí lo sacó Dios para apartarlos, para que hicieran el arca, para apartarlos para hacer otra generación. Pero como siempre, Dios los apartó. ¿Para qué? Para que fueran parte de Él. O sea que continuamente Dios saca a alguien. ¿Para qué? Para ser parte de Él. Y no es posible que cuando Dios lo saca a nosotros para ser parte de Él, nosotros no seamos parte de Él, sino que tengamos una pata con Él y otra pata con el mundo. No puede ser así. Porque desde que Dios lo saque es para que seamos diferentes. Le pongo siempre el mismo ejemplo. Por ejemplo, si alguien ayuda a una prostituta, la ayuda para sacarla definitivamente de toda esa vida, para que no vuelva atrás, para que viva diferente. Así Dios lo saca a nosotros del mundo, para que no vivamos conforme al mundo, para que nuestra vida la llevemos diferente y sea diferente. ¿De qué manera diferente? De una manera diferente, agradándole a Dios. Porque acordémonos que el que los ha sacado de allá tiene que vivir en nosotros. Porque el que los sacó de allá del mundo los sacó para que fuéramos diferentes, para que fuéramos esa propiedad de Él, esa propiedad para Él, esa prenda para Él, esa prenda que Él sacó de allá que no se puede ensuciar. Es por ejemplo, yo tengo esta prenda que la uso en mi cabeza. Esta prenda yo la tengo separada de toda la ropa. Está ahí separada, aparte. La lavo separada de toda la ropa, porque es una prenda especial para mí. Porque yo la he separado de todo. Porque es muy delicada. Necesito un cuidado diferente. Así somos nosotros para con Dios. Necesitamos estar separados y entender en esa separación que Dios ha hecho para con nosotros. Entender y obedecer. Porque todo se trata en obediencia. Tenemos que obedecer. Porque si nosotros no obedecemos, ¿de qué aprovecha todo lo que Dios quiere hacer en nosotros? Porque lo está separando y no solo te está separando para un propósito, con un propósito. Porque así como todo en casa, todo lo que tenemos en casa tiene una función. Así cuando Dios los aparta a nosotros, no los aparta nomás por apartarlo. Es porque Él tiene algo para ponerlos a hacer. Él tiene una función en sus propósitos para con nosotros. Nosotros tenemos que entender y ponerlos a orar y buscar orar y orar, que en esas mismas oraciones Dios va a cumplir su propósito. Pero si usted no es una persona que busca de Dios, Dios no va a cumplir el propósito. Porque no se enfoca en el propósito de Dios. Se enfoca en el propósito de lo terrenal. Acordemos los pueblos que Dios no es terrenal. Dios es espiritual. Y Dios no quiere gente terrenal. Dios quiere gente espiritual. Porque a Dios se le sirve en el espíritu, no en la carne. Lo de la carne de nada aprovecha. Lo de la carne no le llega a Dios porque Dios es espíritu. Y lo que le llega tiene que ser en el espíritu, no en la carne. Por eso nuestra vida tiene que ser diferente a esta generación. Fíjate, esta generación se embriagaba. Y este Noé se embriagó. Y de paso, en su embriaguez, se desnudó. Y cuando el hijo lo mira, viene y lo maldice. Si la culpa no era del hijo, la culpa era de él. ¿Por qué? Se embriagó y se desnudó. Si él no se desnuda, el hijo no lo mira. O si yo me voy a desnudar, me voy a encerrar en un lugar, en una cueva, en un lugar donde nadie me vaya a ver. Pero voy a estar desnuda y pues todo el mundo me va a ver. Y voy a matar a los que me miran. Pues si la culpa es mía porque ando desnuda. Y maldijo a su hijo.
cuando la culpa no fue del hijo, fue de él, porque fue él quien se desnudó y fue el hijo que lo vio. Y lo maldijo. Fíjate, aunque era una generación que hacía unas cosas, pero en otras tenía pudor. Hoy en día, la humanidad ha perdido el pudor. Hoy hemos perdido el pudor. Y cuando nosotros perdemos el pudor, perdemos la vergüenza, perdemos hasta el temor hacia Dios. Nosotros tenemos que vivir con temor y pudor, señores. Pero se está viendo de cada sinvergüenzada. De cada sinvergüenzada. Mira que estas cosas las ocupa Dios para bendición. Pero también lo que tiene que ser de bendición, la gente lo ocupa para otra cosa. ¿Verdad? Porque la gente dice, no, es todo lo que hay en internet, no sirve. No. Hay gente levantada por Dios y Dios está usando estos medios para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque son mensajes que la gente dentro de la congregación, los líderes no los soportan. Los líderes no los aguantan. Los líderes se deshacen del predicador. Y aquí no. Aquí nadie puede venir a mandar un canal. Y aquí mira quien quiera. El que quiere se queda y el que no se va. A nadie se le obliga. El que le guste el mensaje se queda y el que no se va, pero no es fuerza. Pero el mensaje no se cambia, ni se quita. Sin embargo, si no tuvieran estos medios, no llegara la voz de Dios hasta donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque no soportan la voz de Dios. Han callado la voz de Dios. El hombre hace, el hombre inventa, pero no hay voz de Dios. Porque cuando Dios habla, le echan la culpa al demonio y no escuchan. Y eso no es desde hoy. Desde siempre que Dios ha hablado, le echan la culpa al demonio. Y cuando el demonio habla, entonces Dios. O sea que su Dios es el diablo. Y cuando habla Dios, ese es su Dios el que habla. A él sí lo escuchan. ¿No dijo Jesús eso? Dijo Jesús, yo he venido y hablo verdades. Pero porque hablo verdades no me escucháis, les dijo. Pero si viniera otro en mi nombre, a ese sí escucháis. Les dijo, ¿verdad que sí? ¿Qué les dijo? Otro viene en mi nombre, que es Satanás, y bien lo escuchás. Y vives, duermes, comes y convives con él. Pero yo que te hablo la verdad, a mí no me escuchás. Y está pasando lo mismo hoy en día. Porque, ¿cómo se vive la voluntad de Dios si no escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios si no dejamos hablar a Dios? Si no dejamos que Dios more en nuestra vida y limitamos a Dios. Dios es soberano. A Dios no se le puede limitar. No se le puede limitar. Si somos nosotros siervos del Altísimo, le vamos a dar la libertad que Él hable lo que quiera decir. Por supuesto que no vas a escuchar lo que tú quieres escuchar. Vas a escuchar lo que a ti no te agrada. Vas a escuchar lo que tú no quieres escuchar. Pero ese es Dios. Por eso es Dios. Porque los va a corregir de lo que nosotros no estamos viviendo. Los va a corregir de lo que nosotros no queremos escuchar. Por eso es Dios. Por eso es Dios, porque Él habla. Y te habla de lo que tú no quieres saber, de lo que tú no quieres escuchar. En algún tiempo, ¿dejamos que Dios hable? No, no soportamos. Aquel pueblo en el desierto podían ver todo como Dios descendía por medio de la nube. Podían ver cómo Dios los dirigía por todo. Y ni aún así, ellos no querían saber de Dios. No querían saber. Dios quería tener ese contacto. Él y el pueblo que sacó de Egipto. Él quería tener ese contacto directo con ellos. Ellos no quisieron.
Le dijeron a Moisés, habla tú con él y tú hablas con nosotros. Nunca quisieron que Dios tratara directamente con ellos. Siempre Dios quiso tratar directamente con ellos. Y ellos siempre buscaron a alguien más. Cuando Dios quería tratar directamente con ellos, dijeron no. Le dijeron a Samuel, no, búscalos un rey. Nosotros no queremos que Dios trate directamente con nosotros. Nosotros no queremos ser dirigidos por Dios. Queremos ser dirigidos por el hombre. Y buscaron a Saúl. ¿Usted cree que es mejor ser dirigido por el hombre que por Dios? Es mejor ser dirigido por Dios que por el hombre. Porque cuando somos dirigidos por Dios, vamos correctamente, vamos bien disciplinados, vamos en buen camino. Pero cuando somos dirigidos por el hombre, vamos por mal camino. Entonces, y Dios pensó que esta generación de gentiles iba a ser diferente. Pensó que se iba a dejar dirigir por su espíritu. Porque aquel pueblo, aquella generación no se dejó de guiar por Dios. Entonces pensó que la generación de gentil sí se iba a dejar dirigir por él por medio de su Santo Espíritu. Y resulta que esta generación de gentiles tampoco. Ellos deciden ser guiados y dirigidos por un hombre, haciendo siempre a un lado a Dios, siempre apartándolo, siempre excluyéndolo de nuestra vida. ¿Te enfocas en Dios? ¿Le pides permiso a Dios para todo? No. Tus ojos están en el hombre, apartándote de Dios. Pero si es que no los convertimos al hombre, los convertimos en Dios. Los convertimos a Dios. A Dios los hemos convertido en al hombre. Y la honra y la gloria es para Dios, no es para el hombre. El hombre es como cada uno de nosotros. Todas las cosas son iguales. Aquí no hay ni más grandes ni pequeños, todos somos iguales en las cosas del Señor. Todos somos iguales, simplemente alguien que tiene que dar la palabra para traértela a ti. Por ejemplo, yo no soy más que tú. Yo soy igual que tú. Simplemente que yo traigo la palabra que Dios te manda para ti. O yo soy el cartero. Yo soy el cartero. Pero el cartero no tiene esa autoridad sobre ti, porque no viene a dejar la carta, ¿vea? Así es cada líder. Él es el cartero de Dios, nada más te tiene que dejar la carta, que es el mensaje. Pero hasta ahí. Él no es nadie más. Él no está sobre ti. Él no tiene más poder que tú. No. Todos somos iguales. Aquí no hay ni más grandes ni más chiquitos. Aquí todos son iguales. Todos somos iguales. Aquí el grande es Dios. Pero el hombre se enseñorea de los demás. En su casa no se enseñorea, pero en la iglesia sí se enseñorea. De los demás se siente grande. Quiere alabanzas, quiere gloria, quiere dinero, quiere todo. Y el más grande de todos, el infinito, que es Dios en su humildad, ¿verdad? Siempre. Siempre. Pero el hombre es como el diablo. El diablo siempre quiso ser más que Dios. Desde siempre el diablo compite con Dios. Y el diablo quiso darle golpe de estado a Dios. Y por eso lo tiraron de ahí abajo y se hizo diablo. Y vino a hacer su diablura para hacerle la guerra a Dios y ahora a nosotros. ¿Por qué? Porque él quería lo de Dios. No está actuando de la misma manera el humano hoy en día, que está tomando un lugar que no le corresponde. Le está robando la honra a Dios. Le está robando los aplausos a Dios. Porque la gente hoy en día no defiende la obra de Dios. La gente hoy en día no defiende el evangelio de Jesucristo, no. Hoy en día defiende al hombre. Defiende al hombre, defiende al hombre. Óigame, yo no te tengo que decir que volvámoslos en contra, no. Pero hay que abrir los ojos bien
y hay que juzgar y hacer y actuar con justicia, no injusticia. Los que son realmente pueblos de Dios, todos son todos iguales, porque todos son una familia, no hay más grande. El grande, el que los llamó para ser diferente. Para ser diferente. Esta generación, cada uno fue puesto en cada lugar, en cada generación. Pero este Jafet, el papá de él lo maldijo, porque lo había visto desnudo. De estos tres, eran 3 hijos. De estos 3 hijos, Dios tenía un propósito con ellos 3. Ni con Noé ni con la madre de Noé tenían un propósito. Perdón, ni con la mujer de Noé. Ni con Noé ni con la mujer de Noé tenía un propósito. Noé, el propósito que tenía que hiciera el arca, Dios, vea, él y sus hijos hicieron el arca. Pero de ahí, del diluvio, no era ni con Noé ni con la mujer de Noé que tenía el propósito, era con sus hijos. De sus hijos se iban a multiplicar. De sus 3 hijos se iba a llenar la tierra. De sus 3 hijos iba a ser nuevas generaciones, Dios. ¿Por qué? Porque había destruido una. Ya había destruido la tierra con agua. Así en cada uno de nosotros tiene un propósito Dios. Pero para ese propósito tenemos que buscar ese propósito y prestarlos a ese propósito. Doblar rodillas para estar a ese propósito. Porque a muchos Dios tiene ese propósito con ellos. Pero como ellos están enfocados, aunque Dios les dé la oportunidad, les dé el espacio para que busquen de Él y busquen ese llamado, no. Ellos ocupan ese espacio de Dios para llenarlo, para llenarlo y llenarlo y llenarlo y llenarlo ese espacio. Y entre más espacio tienen, más lo llenan. Pero nunca dicen lo voy a llenar de Dios. Nunca dicen voy a ver qué Dios tiene para mí y en este espacio que tengo. Yo me voy a empapar de Dios para ver cuál es el propósito de Dios. No. Lo llenan de lo terrenal. Lo llenan de sus propios intereses. Apartando el llamado de Dios. Apartando los propósitos de Dios que tiene para con ellos. Y no pueden decir, no, si es que el que se ha mantenido ocupado es la persona. Dios le ha dado la oportunidad para que busque ese propósito. Pero esa oportunidad no la usó para Dios. La usó para llenarse y llenar sus minutos y hasta el último segundo de lo terrenal, menos de Él. Abramos los ojos, pueblo. Para todos Dios tiene una oportunidad. Abramos los ojos bien y busquemos esa oportunidad que Dios nos da. Para que seamos verdaderos obreros. Porque ya obreros, de veramente, obreros sinceros no hay. Los que hay son puros fraudulentos. Solo hay obreros fraudulentos que ya no van ya son obreros de pago nada más. Es como cuando hay alguien que te hace los mandados. Te voy a poner el ejemplo. Cuando tú te subas a un bus, no te puedes subir si no pagas. Así son hoy los obreros que hay. No te puedes tú subir al bus sin pagar. Ese bus es la congregación. Tú no puedes congregar si no pagas. No puedes congregar si no pagas. Tienes que pagar para congregar. ¿Has visto en las condiciones que estamos? Que todo se mueve a base de dinero. Todo a base de dinero. Porque no tenemos la mirada en Dios. No tenemos esa fe en Dios. Que el que provee es Dios. Vamos encima de todos los demás. Te provee el hombre. A mí usted no me puede decir que Dios le provee el hombre.
Le provee el hombre. ¿Hemos confiado en Dios? No, no hemos confiado en Dios. No esperamos que sea Dios quien nos provee. Les provee el hombre. A estas personas no pueden decir que viven por fe, porque les provee el pueblo, les paga el pueblo, les surte el pueblo, los viste el pueblo. ¿Dependen de Dios? No, no dependen de Dios. ¿Verdad que no? Y si no dependemos de Dios, menos vamos a escuchar la voz de Dios, porque no somos hijos. El hijo escucha la voz del padre. El bastardo no, porque no tiene padre. El bastardo no escucha la voz del padre porque no tiene padre, porque es bastardo. Muy buenas tardes, hemos terminado.